Bienvenidos a un nuevo programa en el que hoy vamos a hablar sobre cómo educar y cómo gestionar en las nuevas tecnologías desde la parentalidad positiva. Contamos con José Manuel Domínguez, que es quien nos va a introducir en el tema que hablaremos a continuación. Cuando vemos esos grandes monumentos como son las pirámides de Egipto, la Catedral de Orense o de Santiago de Compostela, el Taj Mahal en la India, nos preguntamos cómo ha sido posible hacerlo. La primera pregunta es de qué está hecho, y siempre se hace a partir del material que se tiene. La Catedral de Santiago de Compostela o de Orense es a partir de el granito. Si nos vamos a otra catedral castellana, a partir de piedra caliza o bien piedra de adobe. En cada circunstancia hay un material previo. Segundo elemento, la genialidad y la técnica del arquitecto y de sus aparejadores. Pero hay un tercer elemento. ¿Quién enseñó a esos aparejadores a obrar de esa manera? ¿De dónde aprendieron las pautas? Porque unas pautas son muy primitivas, las de los egipcios en Egipto, otras mucho más evolucionadas, las de la Catedral de Santiago o de Orense, y otras mucho más avanzadas, las de la Sagrada Familia en Barcelona. ¿Quién ha enseñado a los grandes maestros? Con las personas pasa igual. ¿Por qué nos comportamos como nos comportamos? ¿Por qué somos como somos? ¿Por qué nuestros hijos son como son? Primero, por el material del que están hechos, el ADN. Esto viene de fábrica. Todos nos decimos, el niño era así desde pequeñito era impulsivo, desde pequeño era retraído, desde pequeño era artista, era desordenado, era hablador. Segundo, también lo que uno ha hecho con su vida, la propia genialidad, el propio desarrollo personal, las virtudes que uno ha desarrollado, la formación que uno ha tenido. Pero hay un tercer factor fundamental, tanto como el genético y como el personal, que es: ¿y a ti quién te ha enseñado a obrar así? ¿Quién te ha enseñado a actuar de esta manera? ¿De dónde lo has aprendido? Y habitualmente los niños y los jóvenes lo aprenden de los padres, de lo que ven en los padres. Es lo que se llama la parentalidad. Y eso se aplica a todo, a cómo nos comportamos, a cómo actuamos, a cómo nos divertimos, a cómo afrontamos el trabajo, el esfuerzo, el estudio, y también a cómo utilizamos las nuevas tecnologías. La parentalidad positiva es un estilo de educación en el cual, junto con el cariño que damos a los hijos, se tiene muy en cuenta las normas que les ponemos con el objetivo de, a través del diálogo, hacerles autónomos. Pero esto, ¿cómo se concreta en la educación para que empleen bien el móvil, los ordenadores, los videojuegos? De esto es de lo que les van a hablar hoy en la tertulia que va a tener Isabel con dos tertulianos de lujo. Hoy tenemos con nosotros a Carlos Ferreiro. Él es doctor en matemáticas, ha sido profesor universitario en Alemania y actualmente ejerce como docente en un centro de Ourense. Él además es especialista en los efectos psicológicos que producen las nuevas tecnologías. Y contamos también con Sofía Dibuja. Ella es nutricionista, psicóloga y miembro del equipo del Instituto de la Familia. Bienvenidos. Carlos, comienzo contigo. Desde la perspectiva educativa que nos ofrece la parentalidad positiva, ¿crees que puede mejorar la comunicación en una familia el uso de las nuevas tecnologías o más bien sería un obstáculo? Bueno, las dos cosas. En principio, las nuevas herramientas digitales de comunicación nos ha facilitado mucho la comunicación en la lejanía, con amigos, familiares, en el trabajo. Ha mejorado mucho la organización y la comunicación en el trabajo, de eso no hay duda. Pero tiene también esos obstáculos a la hora de cuando o bien limita o bien sustituye el encuentro personal. Y ahí es donde perdemos facultades o capacidades o competencias en esas relaciones personales. Sabemos que en la comunicación no basta el lenguaje escrito, el lenguaje verbal interactivo es muy importante, el lenguaje gestual, las sonrisas, las expresiones, la mirada, la entonación con que uno habla, eso comunica y nos dicen los especialistas que mucho más que la comunicación pues, escrita o incluso verbal. Entonces, esos son competencias y además otra cosa, que las relaciones personales son muy demandantes siempre, es decir,
cuando uno tiene una conversación no sabemos lo que nos puede responder la otra persona. Entonces es una competencia importante, cómo reaccionar ante situaciones que son inesperadas, etc. Es decir, es un obstáculo para las relaciones personales también. Muy bien, Sofía. Yo quiero preguntarte, ¿cómo nos afectan las nuevas tecnologías en el cerebro? ¿Son todo efectos positivos o, por el contrario, los adultos debemos estar un poquito alerta de los efectos negativos que pueda producir? Bueno, el efecto positivo sobre todo es el gran acceso que tenemos a muchísimos tipos de información. Hay que saber filtrarla siempre, cuál es la más conveniente y no polarizar, sobre todo las ideas, no polarizarlas, porque no todo es blanco o negro, hay grises, hay muchos matices, pero nos afectan también sobre todo de manera negativa debido a una capacidad que tiene el cerebro, que es la plasticidad, que es la capacidad que tiene el cerebro de adaptarse al entorno y a los estímulos que nos llegan. Entonces, la tecnología realmente nos hace potencialmente más inteligentes, pero la estamos usando de manera incorrecta. Entonces, esto lo que hace es alterar ciertos circuitos cerebrales en 4 áreas muy notables que son la memoria, la atención, la organización y la capacidad lectora. La neurociencia, que es la ciencia que se encarga de estudiar todos estos efectos, nos cuenta que hay unas alteraciones en la zona prefrontal, este área de aquí, que es la que da lugar a las funciones ejecutivas, y hay unas alteraciones sobre todo también en el procesamiento de la información. Entonces tenemos dificultad para tomar decisiones, autorregularnos, controlar nuestros impulsos. También se ha visto que el paso tan rápido que tenemos de una información a otro cuando estamos navegando en Internet evita que profundicemos, entonces potencia el pensamiento distraído. Y bueno, también se ha observado que hay unos cambios a la hora de la lectura, leemos de manera diferente, normalmente se hace de manera lineal, de izquierda a derecha, y ha cambiado esto con las nuevas tecnologías a una lectura en escaneo o en forma de F. ¿Esto por qué ocurre? Porque tenemos tal cantidad de información que el cerebro busca estrategias para economizar, para leer la mayor parte posible del texto en el menor tiempo disponible y encontrar palabras clave para saber si esa información nos interesa o no. Carlos, ¿crees que es necesario poner unas normas o unos límites a la hora de usar las nuevas tecnologías? Si me respondes que sí, ¿cómo lo hacemos? De acuerdo, desde luego. Siempre comento esa expresión que dice, bueno, nuestros hijos, la juventud, son nativos digitales. Y claro, yo creo que pensar que son nativos digitales como si fuese todo familiar, pues han aprendido a utilizar las herramientas digitales, porque nacen en ellas, etc. Y la analogía es como nosotros hemos nacido en la era del automovilismo, y eso no quiere decir que sepamos conducir a automóviles hasta que pasemos cierta edad, una madurez, una serie de instrucciones, etc. Pues aquí es igual. Desde luego es un instrumento que necesita un aprendizaje, una madurez, y también dentro de ese instrumento, hablemos de Internet o el móvil, hay muchas herramientas o aplicaciones que se deben también introducir con cierta madurez, ¿no? Del adolescente o del niño o incluso del adulto. Desde luego, los primeros 2 años ya nos lo dicen los especialistas, es que ni tablets, ni mirar, ni vídeos, ni nada, ¿no? Porque la visión no está lo suficientemente desarrollada, la retina nos dicen que les afecta. También, además de daños físicos que puede producir por no estar totalmente desarrollado el niño o la niña, pues también pensemos en que el hecho de que estén en una fiesta, una reunión de adultos, de verdad que se aburren los niños a esas edades, pues muchas veces tenemos la tentación de entretenerlos con una tablet, así está tranquilo, pero pierde esa posibilidad y esa competencia de saber pues, comportarse en esas situaciones, el controlar los impulsos, los mismos impulsos, cuando si se siente aburrido, buscar la manera de entretenerse, etc. Eso en los primeros años, pero después pensemos que el móvil abre unas puertas a una cierta edad y además cada vez ya son más los especialistas, los pedagogos, los pediatras, los neurólogos. Como decía Sofía, la neurociencia nos está diciendo mucho sobre ello, de la necesidad de, bueno, ya el móvil prohibirlo prácticamente hasta cierta edad. Yo no quisiera poner una edad de 14, 15, 16 años que dicen, sino más bien dependiendo de la madurez de la persona.
Y pensemos que lo más importante de todo esto es el acompañamiento de los padres. Si los padres están encima y ven que ciertos instrumentos ya pueden ser utilizados en ciertas edades, pues yo pondría los límites. Uno, para empezar, el tema de la edad cronológica y de madurez, por un lado, que tiene que ver, ya digo, con las aplicaciones y el instrumento de trabajo. Segundo, también importante, el tiempo de uso cotidiano. Eso, el tema, una manera de evitar adicciones es controlar los tiempos. Y eso también va a depender de la edad y la disposición y el día de la semana también, no lo mismo un fin de semana que de lunes a viernes. Y en tercer lugar, yo pondría también el tema además de estar acompañándolo los padres en todo momento, el conocer, porque a veces damos instrucciones y normas para determinadas aplicaciones o determinados instrumentos digitales, pero lo importante es que el padre conozca cómo funciona, ¿no? Entonces yo diría esas tres Es verdad que fases. actualmente estamos viendo que hay muchos padres o madres o familiares que cuando llega la primera comunión, pues parece que es lo cotidiano, ¿no? Lo normal, regalarles un teléfono móvil a ese niño o esa niña. Entonces, con lo que tú nos dices, realmente no es un aparato adecuado a esas edades para que ellos puedan tener ese alcance, esa tecnología, ¿no? Desde luego que no. Es verdad que hay algunos padres que, igual por sí mismo, por el conocimiento de las aplicaciones que involucran en el uso de un móvil, igual lo limitan al principio con ciertos videojuegos, con ciertos juegos educativos, si es posible también. Y es cierto que la competencia digital es importante y estamos en el mundo digital y los niños y las niñas necesitan el aprendizaje, pero siempre acompañándolos. Y desde luego yo diría que a esas edades tan tempranas un móvil, estos smartphones inteligentes, pues es contraproducente. Ya vemos por ahí gente que sabe más que yo de estas cosas, recogiendo firmas para países que ya lo han prohibido en el ámbito educativo, incluso no solamente hasta los 12 años, digamos la primaria, sino ya hasta 14, 15, 16 años, el uso del móvil, al menos en el instituto. Entonces... La introducción debe ser algo que vaya paulatinamente y en función de las edades, entiendo. Gracias, Carlos. Sofía, hemos empezado a escuchar una nueva palabra que está sonando últimamente, que es la infoxicación. Pero, ¿qué es esa palabra? ¿Hay una vacuna contra eso? ¿En qué consiste? Bueno, la infoxicación es un término que la verdad está muy bien planteado. Viene de la unión de dos palabras, intoxicación e información. Y hace referencia al exceso de información que tenemos por todas partes, un bombardeo constante. Entonces, viene siendo que estamos todo el rato metidos en redes sociales, escuchando a streamers, a tiktokers, a youtubers, todo el rato contándonos cosas, información de un lado, de otro. Al final, los algoritmos de las redes sociales hacen su efecto, acaban polarizando la información, te muestran solo lo que quieres ver. Entonces hay una intoxicación de sobreinformación. Un ejemplo, cuando estamos en redes sociales, mismo en Instagram, y la gente normalmente tiene una necesidad constante de publicar lo que está haciendo, porque es como que si no lo publicases vale menos, es como que si no hubiese existido. ¿Esto a qué nos lleva? A que hay una pérdida de contacto con la realidad. No disfrutamos de lo real si no lo mostramos a los demás. Vivimos para enseñar. Por ejemplo, ¿qué estoy haciendo? Pues estoy comiendo, estoy en un concierto, estoy en una reunión. ¿Cómo lo estoy haciendo? Pues, ¿o con quién? ¿Con quién estoy? Pues estoy con mi pareja, estoy con mis amigos, estoy con una persona famosa. ¿Y dónde? Pues estoy de viaje en Italia, estoy en la playa, estoy en un restaurante. Es un poco una sobreexposición constante. Y ojo, esto no quiere decir que a partir de ahora tengamos que hacer un corte seco y que nuestra vida sea secreta. No, secreto no es lo mismo que privado. Privado es mantener las cosas propias de la persona, no perderse a uno mismo, y lo secreto es una ocultación completa de nuestro ser. Esto que da lugar a que vivamos
como una especie de currículum, ¿no? Un currículum totalmente modificado por nosotros mismos. Vivimos dando una imagen que muchas veces no se adecua a la real y esto da unos problemas de autoestima brutales porque estamos todo el rato centrados en qué está haciendo el otro, está haciendo más que yo y mira cómo lo está haciendo. Nos comparamos y esa comparación genera un malestar psicológico que da lugar a la crítica. Todos sin darnos cuenta vamos a acabar criticando de manera inconsciente y muchas veces ni siquiera queremos eso. Mira lo que está haciendo esa persona, quejas constantes. Entonces vivimos una desconexión de nosotros mismos, de lo propio y estamos más conectados con otros que con nosotros mismos. Y creo que me preguntaba si había alguna vacuna. Pues la vacuna no es más que hacer ayuno digital, que esto consiste en pasar pues, el máximo tiempo posible de minutos, horas, sin estar en redes sociales o incluso sin conexión a internet. Puedes utilizar el teléfono, pues yo qué sé, si necesitas la calculadora o quieres sacar una foto, pero evitando la conexión a internet para no recibir esa sobreinformación y así poder conectar con uno mismo. Yo hay varios temas que me preocupan bastante últimamente, es cómo nos puede afectar, ¿no? Y cómo afectan, o sea, a efectos tanto culturales como psicológicos, la inteligencia artificial, el uso abusivo del chat GPT y lo difícil que es hoy en día resulta identificar una imagen o una noticia falsa de una real. ¿Cómo hacemos? ¿Qué opinas, Carlos? Bueno, yo aquí comenzaría primero por tratar de entender lo que significa o lo que está detrás de la inteligencia artificial y el chat GPT, que viene a ser como una subárea de la inteligencia artificial. Pensemos, la inteligencia artificial son estos sistemas y algoritmos que tratan de imitar la inteligencia humana, ya sea por las vías eran del modelo de aprendizaje humano, la memoria humana, etcétera, ¿no? Incluso las emociones, si era posible hacerla, estaba muy lejos porque dependía de la información que venía de la neurología, ¿no? Está estancada en ese sentido, entonces menos se puede pasar a algoritmos. El chat GPT es un avance más dentro de la inteligencia artificial, porque utiliza lo que se llama la inteligencia artificial generativa, porque es capaz de generar contenido nuevo. ¿Y cómo se genera este contenido nuevo? Igual que la inteligencia artificial general, que lo trata desde el punto de vista técnico, es, digamos, manejar una gran cantidad de datos, procesamiento de datos y redes, bueno, unas cuestiones técnicas se llaman redes neuronales, que es de ese análisis de datos que tienen, trata de extraer patrones para, bueno, que sirve después para las predicciones, toma de decisiones, etc. El ChatGPT, el BART, el BAND, todas estas plataformas de inteligencia artificial nuevas generan contenido, pero sigue siendo extraído, digamos, esa información, ese entrenamiento que se le hace a la red neuronal, se hace con las millones de páginas de internet que están a disposición. Es decir, que se retroalimenta de la misma información que hay en internet. Pero yo añadiría una situación más, una condición más que diferencia al buscador Google, etcétera, ¿no? Cuando yo pongo un ejemplo, si uno pone, por ejemplo, si es bueno o cuántos vasos de agua es bueno beber diariamente. Entonces, si uno busca en el Google o otro navegador, pues claramente os va a salir, bueno, la respuesta habitual de 8 a 10 vasos de agua diario, pero igual, ahí en la misma primera página encuentra una página que dice, bueno, no hay datos, evidencia científica suficiente para afirmar eso. Es decir, que de alguna manera tenemos que filtrar la información, porque ya nos ponen información distinta, a veces incluso contraria, entonces damos un paso más al menos, hay que filtrar y discernir ahí. En cambio, el ChatGPT da una respuesta única. El ChatGPT decide por probabilidad, es un método probabilístico dentro de esos datos, cuál es la información más acertada. Eso da la sensación de seguridad al que desconoce cómo funciona eso con la noticia, porque nos están dando una única solución o respuesta a la pregunta y es un engaño en ese sentido. Entonces, porque además por eso mismo, porque se alimenta de la información de redes sociales, internet, con lo cual si hay una información que ya es, por ejemplo, acabo de mencionar un mito, los mitos que están muy difundidos, probablemente salga como la primera opción el ChatGPT. Bueno, aquí decir que lo más importante es conocer, yo creo que es una oportunidad también, nos va a venir, es algo que lo tenemos ya encima,
A los jóvenes hay que enseñarles a utilizar el ChatGPT, se le tiene sus cosas muy buenas y hay que recordar, como decía Sofía, que las funciones ejecutivas estas de inhibición, control de impulsos, distracciones, memoria, atención, planificación, que es importante, son competencias que se pierden aceleradamente con el ChatGPT. Sofía, ¿cómo nos afecta el comportamiento, el uso abusivo de las nuevas tecnologías? ¿Causa adicción? ¿No es adictivo? Sí que causa adicción. De hecho, Proyecto Hombre en España fue la primera institución en tratarlo y lo consideraba tan importante como la adicción a sustancias. Y normalmente pues, hay como, en el comportamiento hay como una necesidad, cuando hay adicción, mayor de conectarse durante más tiempo, más veces, y si hay una retirada del aparato electrónico, pues empieza a aparecer ira, malos comportamientos y sobre todo al estar conectados continuamente en redes sociales, observando la vida de los demás y no la nuestra, pues aparece la envidia, la comparación, el malestar psicológico, la ansiedad. También puede aparecer incluso una falta de creatividad y de imaginación, porque pasamos tanto tiempo centrados en lo externo que no tenemos un momento de soledad para reflexionar y poder ser creativos o tener autoconocimiento. Vale, pues como usuaria que soy de las nuevas tecnologías y de las redes sociales, y seguro que desde casa muchos comparten como yo, ¿qué tips o qué consejitos así mínimos nos podéis dar para hacer un buen uso de las nuevas tecnologías y que no caigamos en esos efectos tan negativos? Bueno, yo por decir un tip, ya que dices uno, que los padres y los educadores nos deberíamos involucrar en las plataformas que están utilizando nuestros hijos, nuestros alumnos, y conocerlas bien. Es la única manera de acompañarlos y sacarle el provecho que se le puede sacar, por ejemplo, en el ChatGPT, enseñarles al pensamiento crítico, es una manera de aprovechar eso. El saber que tiene un sesgo, que comete errores, el ChatGPT, pues aprender a discernir y criticar y tener esa flexibilidad también cognitiva, de saber que hay que contrastar las cosas, ¿vale? Adaptarse a las situaciones nuevas, o sea que puede haber diferentes respuestas, etcétera. Bueno, o sea que formarnos un poco, informarnos también, desintoxicarnos, ¿no? Hacer una pausa en lo que es en nuestra vida así, redes sociales y bueno, como ven es un tema apasionante, podríamos estar horas hablando sobre el tema, pero el tiempo se nos acaba. Espero que les haya gustado, yo me despido hasta el siguiente programa y les deseo a ustedes que sean todos muy felices.